La difracción de rayos X y la cristalografía. Explorando el mundo invisible. La difracción de rayos X y la cristalografía son dos herramientas fundamentales que han revolucionado nuestra comprensión del mundo microscópico. Gracias a estas técnicas podemos visualizar estructuras atómicas y moleculares que antes eran completamente inaccesibles, permitiéndonos avanzar en campos como la medicina, la tecnología y las ciencias naturales. ¿Qué es la difracción de rayos X? Imagina que tienes un rayo de luz pasando por una rendija, como cuando el sol entra por la persiana de tu cuarto. La luz se esparce y crea patrones. Algo similar ocurre cuando lanzamos rayos X sobre materiales como cristales. Estos rayos atraviesan el material y rebotan de una manera especial que nos ayuda a entender su estructura. Los rayos X son radiación electromagnética, con una longitud de onda muy pequeña, similar a la distancia entre los átomos de los materiales. Esto permite que interactúen con la estructura interna de los cristales y revelen información sobre su organización. ¿Esto cómo funciona? Los cristales pueden imaginarse como capas de ladrillos apilados uno sobre otro. Cuando los rayos X inciden sobre estas capas, algunos atraviesan y otros se reflejan en ángulos específicos. Este fenómeno está regido por la ley de Bragg, que relaciona la longitud de onda de los rayos X, la distancia entre las capas del cristal y el ángulo de incidencia, cuya fórmula es n lambda igual a 2d por el seno de θ, donde n es un número entero que representa el orden de difracción. Lambda es la longitud de onda de los rayos X, d es la distancia entre las capas del cristal y θ es el ángulo de incidencia. La información obtenida se representa como un difractograma, un gráfico con picos que revela la estructura del material. Cada pico representa una configuración específica de los átomos dentro de ese cristal. Algunas aplicaciones. La difracción de rayos X se puede utilizar en diversas áreas. Una de ellas podría ser la medicina, que se ocupa para estudiar estructuras de algunos medicamentos y entender cómo interactúan estos con el cuerpo humano. En la tecnología, para la creación de materiales ligeros, resistentes y de alta tecnología, como los usados en aviones y dispositivos electrónicos. En alimentos, para mejorar texturas y sabores. Por dar un ejemplo, se puede utilizar para la optimización del cristalizado del chocolate. En el medio ambiente, para el diseño de paneles solares más eficientes y de igual manera más reciclables. En investigación académica, para estudiar materiales complejos y avanzar en el desarrollo de tecnologías emergentes. Y por curiosidad, esta técnica ayudó a descubrir la estructura del ADN, uno de los hitos más importantes de la biología. Ahora vamos a explicar qué es la cristalografía. La cristalografía es la ciencia que estudia los cristales, su estructura, propiedades y cómo interactúan con la luz. Los cristales son sólidos, con un orden interno muy preciso, lo que les da formas geométricas hermosas y propiedades únicas. Vamos a narrar un poquito de su historia, donde hace más de 300 años los científicos notaron que los cristales siempre tenían los mismos ángulos entre sus caras. Esto los llevó a descubrir que dichos ángulos se deben a la organización interna de los átomos. En 1912, Max von Laue descubrió que los rayos X atraviesan un cristal y crean patrones específicos, llamados difractogramas, los cuales muestran cómo están organizados los átomos. Gracias al trabajo de los Bragg, padre e hijo, se establecieron las bases de la cristalografía moderna, lo que permitió estudiar desde minerales hasta moléculas biológicas como el ADN y las proteínas. Su importancia de la cristalografía. La cristalografía ha sido clave para diseñar medicamentos mucho más eficientes, para comprender así cómo se unen a sus objetivos del cuerpo, crear nuevos materiales, así como superconductores y nanomateriales incluso, estudiar moléculas biológicas, permitiendo avances en biotecnología y medicina personalizada. Esto, ¿cómo se forma y cómo crecen los cristales? Los cristales se forman cuando un material disuelto en un líquido alcanza un estado de sobresaturación, como la sal en agua caliente que se enfría. El primer cristal que se forma se llama núcleo y los átomos se van adhiriendo a él en posiciones específicas,
organizándose en patrones repetitivos. Modelos de crecimiento. Nucleación bidimensional. Los átomos se acomodan en mini plataformas formando escalones sobre la superficie del cristal. Crecimiento en espiral. Defectos naturales en el cristal permiten un crecimiento en forma de caracol, generando patrones únicos. Crecimiento difusivo. En medios muy saturados, los cristales adoptan formas redondas o irregulares, como ocurre con los copos de nieve. Aplicaciones en la naturaleza y la tecnología. En la naturaleza, los cristales se encuentran en minerales, piedras preciosas e incluso hasta en el hielo. En la tecnología se utilizan para crear semiconductores, láseres e incluso otros dispositivos mucho más avanzados. Podemos hacer incluso un experimento en casa. Puedes crear cristales disolviendo sal o azúcar en agua caliente y dejando que se enfríe lentamente. En poco tiempo vas a ver cómo los pequeños cristales formándose una deformación sencilla, pero fascinante de los principios cristalográficos. Como conclusión, la difracción de rayos X y la cristalografía son ventanas al mundo invisible que nos rodea. Estas herramientas nos permiten entender la organización de los átomos y aplicar ese conocimiento en medicina, tecnología y muchas otras más áreas, mejorando nuestra calidad de vida así. Desde el descubrimiento de la estructura del ADN hasta el desarrollo de materiales futuristas, estas ciencias continúan siendo esenciales para la innovación científica e incluso la tecnología.